Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. En el verso 12 encontramos otro subtítulo y dice: Jesús se le aparece a dos de sus discípulos. Como que, veámoslo, antes de que se le apareciera, es lo que más o menos tomamos como idea acá, antes que apareciera delante de todos, se le aparece a Magdalena, pero en esta ocasión se le aparece a dos discípulos. Dice que, pero después apareció a otros, en otra forma, a dos de ellos. Digamos, no lo lograron percibir como él era. Él también se apareció de otra manera. Podríamos decir, más joven. Algo que ellos notaron que sí era el Señor, pero se veía de otra manera. Probablemente la glorificación, la resurrección, lo hacía verse de otra manera. Lo que estoy tratando de decir es que ellos así lo perciben. Era el Señor, pero se le ve algo diferente. Está de otra manera. Entonces, eso es lo que ellos perciben en el verso 12. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros en el verso 13. Y ni aún así ellos creyeron. Bueno, no le creyeron a Magdalena. El Señor lo utiliza a ellos dos, solo que de otra forma. Entonces, como que daba un poquito más auge a la incredulidad, que era lo que ellos estaban manifestando, a la duda. Entonces, ellos trataron de decirlo, de explicarlo. Miren, sí vimos al Señor, lo vimos de otra manera, pero era el Señor. Y dice que ellos ni así lo creían. Por eso les digo, definitivamente están en su punto de humanidad, en su dolor humano. Y a veces así nos puede pasar cuando somos muy carnales, muy humanos, como que dice la misma Biblia, entendamos. El espíritu no es con la carne no es con el espíritu. Digamos, el espíritu es espíritu y la carne es carne. Entonces necesitamos ser espiritual, necesitamos la intervención del espíritu, necesitamos la palabra para que nosotros podamos desarrollar lo que realmente necesitamos desarrollar. En este caso, ellos necesitaban desarrollar o percibir la resurrección de Cristo, que es lo que realmente estamos entendiendo en lo que estamos leyendo. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. En el verso 14 encontramos otro subtítulo. Jesús comisiona a sus apóstoles. Como quien dice, ahora vamos a entender que se le apareció a todos. Y los comisiona, les da una visión y misión que ellos necesitaban cumplir en aquel entonces. Hoy nosotros necesitamos cumplirlo porque somos discípulos de Cristo. Y por ello entendemos, es como que en esta parte Cristo nos hubiera dejado una receta. Digamos, hablo de una receta porque cuando un cocinero o chef ve una receta o alguien le da una receta, él la entiende, digamos, él entiende medidas, él entiende cantidades, él entiende cómo se inicia, él sabe. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos discípulos de Cristo, acá son instrucciones, para nosotros está bien. Entonces, necesitamos percibirlas y verlas de la manera correcta para realizarlas. En aquel entonces, a sus discípulos, sus primeros discípulos, podríamos decir, hoy nosotros los discípulos de Cristo para esta generación. Dice en el verso 14, finalmente se le apareció.
a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Acá tenemos que entender por qué el Señor le rechaza su incredulidad y la dureza de corazón, y por qué no habían creído. Porque tenían ellos que entender que esa incredulidad, que esa dureza, estaba impidiendo el desarrollo de la fe, estaba impidiendo el desarrollo del discipulado también, porque no podían ser discípulos con duda, no podían ser discípulos con dureza, con incredulidad, no podían ser discípulos. Entonces necesitaban quitar eso para que entonces el discipulado y todo eso que ellos estaban percibiendo en su humanidad se hiciera a un lado y así pudiesen entender el desarrollo que necesitaban tener como discípulos de Cristo. Por ello Él les reprocha todo eso, les hace ver eso porque no sirve. Igual manera hoy a nosotros, digamos, si yo todavía estoy, ¿será que soy? Nada que será. Somos discípulos de Cristo. Digamos, el Señor no nos está llamando aquí para aparentar ser cristianos. No nos está llamando aquí para que nosotros de cierta manera digamos, bueno, me llamó, no sé para qué. ¿Cómo que no? La palabra me instruye a mí para qué. O decir, sí, yo creo que Dios me llamó para algo, pero tengo pena, tengo miedo, No. Necesitamos realmente quitar la incredulidad, quitar la pena, quitar el miedo, dejar que el Espíritu Santo nos dé esa valentía, esa seguridad, esa certeza de ser los discípulos de Cristo y poder hacer lo que Él quiere que hagamos, que realmente nos desarrollemos como los discípulos de Cristo. Esto es lo que entendemos en el verso 14. En el verso 15 entendemos la comisión. Y les dijo, id por todo el mundo. Acá a mí esto me super llama la atención. Uno, para los incrédulos, el mandato de Dios, id por todo el mundo. A ellos no les gusta que les prediquemos el evangelio, pues aunque no les guste, lo tenemos que predicar, porque nos comisiona. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Uno. ¿Sí? A toda criatura. 2. Creyente, no creyente, se moleste, no se moleste, le guste, no le guste. A toda criatura es requerido predicar el evangelio. El evangelio consta de que Cristo es el Hijo de Dios, es la promesa, el Mesías, ya vino, fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, es glorificado en el cielo, reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la cabeza de la iglesia, nos ha dejado de su Espíritu Santo y su palabra. Hoy, a través de su palabra y su Espíritu Santo, es como nosotros estamos en Él y Él en nosotros, y lo esperamos en su segunda venida. Así no lo haya creído quien no lo haya creído. Esos son los fundamentos de su evangelio y eso es lo que debemos anunciar a toda criatura, le guste o no le guste, es necesario que escuches. Ese es el mandato que Dios nos ha dado y nos ha comisionado. Y dice, a toda criatura, hasta el verso 15 es donde estábamos, y eso es lo que entendemos en el verso 15. En el verso 16 encontramos la otra parte, que es la comisión que el Señor nos está dando. El que crea y fuere bautizado, así dice Él, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero, tenemos que entender que la potestad de ingresar al evangelio no es el bautismo. Primero es creer. Por eso es que Pablo dentro de las cartas lo vamos a entender, que dice que el primer fundamento del evangelio es fe.
la fe que se le fue dada a Abraham, la fe que desarrolló Abraham y la fe que tenían que desarrollar desde Abraham hasta Cristo y de Cristo hasta su segunda venida. Es fe. Lógicamente, al creer y tener tiempo dentro de la preparación y ser bautizado, seré salvo. El bautismo es la renuncia al mundo, es simbólicamente la salida de Egipto, del mundo, hacia la tierra prometida. Es simbólicamente cruzar el Jordán para ingresar a la tierra prometida. Es simbólicamente recibir a Cristo, quien es la promesa que se le fue dada a Abraham, se le fue dada a David, y que es el Salvador y Señor, y por su sangre han sido perdonados mis pecados, y ahora soy salvo por ese acto que Él hizo, y como yo lo recibo por fe, automáticamente ya no hay maldición para mí, ni en la eternidad, ni en esta vida, ni maldición que a veces dicen las personas que se trae por los padres, ya no hay. Todo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No necesito confesárselo a un hombre, no necesito ir a un retiro, aclaro todo eso, no necesito escribirlo en un papel, clavarlo en una... Eso no es fe, es creer. Entonces ha entrado tanta distorsión, ha entrado tanta cosa, pensamiento humano, como que la salvación no estuviese completa, como que el hombre necesita hacer algo para que la salvación se... No, crean, desde que Cristo murió, la salvación es completa. No hay intervención humana, no hay nada que esto, no, Dios no va a recibir que yo vaya y que también nos den eso de que yo tengo que hacer la oración y guiar a la persona, entonces esto va a ser una perla para mí. Tampoco. La obra de salvación es del Padre, del Cordero y del Espíritu. Yo solo soy instrumento, pero los verdaderos o el verdadero, hablando de Dios, Él es el Salvador del mundo, no yo. Yo solo me apego, soy como una bocina, soy como un instrumento para Él, para anunciar a otros, para que otros crean, pero yo no tengo ningún mérito. Porque cuando vayamos allá diremos, la salvación es del que está sentado en el trono y del Cordero. Ellos son los autores de la salvación. Nosotros, nada que ver. Entonces, necesitamos entender eso. Les hablo todo eso porque hay gente, pero mire, él sí creyó y confesó sus pecados, pero se murió, no fue bautizado, entonces no es salvo. Es fe. El primer fundamento de salvación es fe. El segundo fundamento es el bautismo. Pero eso queda como que a criterio de Dios. No mía. No mía. Porque quien da la salvación no soy yo. Es Dios. Entonces, entendamos bien esto y dejemos ya de preguntas como que dudas, incredulidades. Y algunos, bueno, empiezan, Señor, revélame si realmente fue salvo, revela. Tú no necesitas revelación. El autor de la salvación es Dios, no tú. Entonces, ubiquémonos en esta parte y en esta comisión que el Señor le dio a sus discípulos en aquel entonces, hoy a nosotros. Por ello, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos motivar, entusiasmar, crear fórmulas que las personas entiendan que necesitan a Jesucristo en su vida, que necesitan reconocerlo como el Hijo de Dios, que necesitan reconocerlo como el Cristo crucificado, que perdonó sus pecados, necesitan confesarle su pecado a Él, sus rebeliones a Él, someterse a la palabra, someterse al Espíritu, y entonces serán salvos en el día. Que el Señor así lo haga como una realidad, pero ya nuestra salvación es una realidad, solo que no es visible físicamente, pero espiritualmente ya es una realidad. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen.
No dice a los que fueron bautizados, a los que creen. El fundamento, vuelvo a decirlo, de la salvación es fe, es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Creo en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Soy salvo, mis hijos son salvos. Sí, pero aún están tomando. No sé, eso no es lo que yo creo. Eso es lo que está pasando. Pero lo que yo creo es que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Ese es asunto de Él. Pero que vamos a ser salvos, vamos a ser salvos. Entonces, en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. ¿Sí? Hablarán nuevas lenguas. Quiero hablar un poquito acá de que en el nombre del Señor serán echados los demonios. Primero tenemos que entender, no tenemos que andar buscando gente endemoniada, porque yo creo, entonces yo creo, me voy a enfrentar a los demonios, para que ellos vean que tengo el poder, el respaldo, es que soy un siervo de Dios. No. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no podemos entrar en conflicto con Satanás ni con los demonios. Si entramos en conflicto de una manera indirecta por la proclamación del evangelio, digamos, ellos no van a estar nada felices que este evangelio sea predicado a todo el mundo. A ellos no les agrada eso, porque lógicamente por el oír viene la fe, y el oír en Cristo viene la salvación y serán salvos. Ellos saben que van a hacer todo lo posible para que nosotros no prediquemos. Entonces, tienes que entender que tú vas a predicar y de repente hay alguien con un demonio o pasa algo, alguna manifestación demoníaca. Entonces, si tú te mantienes íntegro en la palabra, íntegro en la justicia, íntegro en la verdad, íntegro en la salvación, digamos, estás metido con Dios en todo, no andas practicando fornicación, no andas haciendo pecados a escondidas, no andas en eso, estás centrado en los asuntos de Dios. Tú crees, tú haces. Entonces, los demonios no te van a atacar, se van a querer manifestar, van a querer hacer algo, pero no lo van a hacer. Y te lo digo porque lo he visto palpablemente, no en otras personas, en mí. Me acuerdo una vez, estando en Jutiapa, cabal en una enseñanza. Estoy leyendo la Biblia, pero era en una enseñanza. Me acuerdo que estaba enseñando. Y de repente, enfrente de la iglesia, había una tienda donde la mayoría de personas se ponían a tomar, digamos, nosotros en culto y ellos bebiendo licor frente a la iglesia. En eso, pues estaba yo enseñando, no sé por qué, de repente vi hacia afuera. Como les digo, no sé, porque no estoy pendiente. Estoy en los asuntos de Dios, enseñando, concentrado en lo que estoy haciendo. Pero de repente veo que uno de ellos sale corriendo hacia el altar. Entra corriendo a la iglesia, pero cuando llega a media iglesia se queda. Y empieza a caminar y queriendo avanzar. Y como que no podía avanzar. Y yo nunca le dije, mira, te arrepientes. Yo seguí enseñando. Nunca le dije, nada. Se quedó así. Y como que se me quedaba viendo qué veía, no sé, qué vio, no sé. Nunca pregunté. Entonces los diáconos se dieron cuenta. Llegaron, lo tomaron, lo sentaron. Yo no tuve que haber dicho nada. Porque los demonios, si me ven a mí, me destruyen. Yo no soy alguien que pueda decir yo soy muy poderoso y que yo enfrento demonios. No. Ellos ven a Dios que está con nosotros. Dentro de nosotros somos templo del Espíritu Santo. De nosotros está Dios. Es por ello que cuando ellos quieren vernos a nosotros, no nos ven a nosotros. Ven a Dios. Si yo no tengo que estar diciendo, te sujetas, que de dónde vienes. No, nada de eso. En su nombre echaremos fuera. Pues por lo visto, tal vez se fue, no sé, el muchacho ahí se quedó escuchando la enseñanza. Hablo de esto
Porque lógicamente cuando nosotros no entendemos, entonces yo conozco gente que anda ahí, mire que hay un demonio que me llamaron y yo estoy pidiendo el permiso a Dios para echarlo fuera. Y así buscando aquello. Me acuerdo una vez una situación, vamos hacia un hogar a visitarlo. Y de repente pues la hermana dice, mire, quiero que oren por mi hija, está un poquito enferma, está bien. Pum, cae la muchacha, era muchacha alta, muy bien dada la muchacha, al suelo. Y créanme, se empieza a arrastrar como que fuera serpiente. Y nos quedamos así, va. Y empezamos a orar. Y en cuestión de minutos decimos en el nombre de Jesús, suelta este cuerpo. Y la muchacha se queda y el ser sale, la sacude y se sale. Ella queda libre. Entonces no se trata de que nosotros, hablo todo esto porque hay una enseñanza que ve y que yo sujeto y se suben al púlpito en este momento, ato toda potencia. No, tú no atas nada. Esa es tu humanidad, tu mala enseñanza, tu negligencia, tu mal entendimiento de palabras. No, tú no puedes hacer nada. Solamente la presencia de Dios, solo con la presencia de Dios en ti. No tienes que andar diciendo que ato, potestad, nada de eso. Las personas que hacen eso solo demuestran su desconocimiento de la palabra, su desconocimiento de las cosas de Dios, su falta de entendimiento y comprensión de lo que realmente sucede. Y en su carnal solo se exhiben. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, como discípulos del Señor tenemos que entender esta receta. Por eso decía, es una receta la que nos está dando acá. Es una instrucción que los discípulos lo entienden. Los que no son discípulos no lo entienden. Por más que les explique, miren esto, van a contradecir, no, que nosotros tenemos que atar, que tenemos que enfrentar, que tenemos que hacer guerra espiritual. Y van a estar hablando. Y entienden, no son discípulos. No entienden las instrucciones de su Señor.